bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 3, del 1 al 14. Del 1 al 14. Yo voy a leer uno y usted dice que sí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora veis acabar por la carne. Tantas cosas sabéis para ti, si es que realmente fue carnal. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así habrá Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no la debe Dios ni se dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para que Cristo Jesús, hijo de Abraham, alcance a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es palabra de Dios, hermano. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Les invito a que mantengan su Biblia abierta en el segundo libro de Samuel. ¿Ya salieron los pequeños? ¿Ya no va a salir nadie? Espero, hermanos, que durante los 15 minutos que quedan entre la escuela dominical y el tiempo de iniciar nuestro culto, usted y su niño vayan y hagan todas sus necesidades, ¿verdad? Para que así durante el culto no estemos saliendo y entrando. Segundo de Samuel, capítulo 9. Ahí vamos a estar tratando el mensaje de este día. Así que le invito a que lo tenga usted, por favor, abierto a él. Recuerda, hermano, que seguimos con el tema de la gracia. Seguimos con el tema de la gracia. Y hoy, ya en el mensaje número 6, vamos a hablar de un ejemplo que les di al principio acerca, ¿verdad?, del mejor ejemplo que encontramos en la Biblia. En la Biblia hay muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que realmente nos muestra claramente
vivamente y activamente lo que es la gracia de Dios. Y este ejemplo que ya les había dado, pero hoy voy a enfocarlo en una manera más personal, se trata de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Vamos a leer, voy a leer los primeros 5 versículos del capítulo 9. Y dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en la tierra desierta, Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Padre, te doy gracias por una ocasión más en que podemos congregarnos para escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, que a través de tu palabra podamos encontrar en ella la enseñanza que estamos necesitando. Te ruego, Padre, que si hay alguien que todavía no ha abierto su corazón e invitado a Cristo a entrar en su vida, este día sea el día en que tú has escogido para que Él lo haga. Te rogamos en el nombre de Jesús que tomes este mensaje y lo hagas, Señor, que haga el impacto que tiene que hacer en cada vida. Esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo. Escóndelo detrás de tu Espíritu Santo. Y toma el carbón encendido de tu altar y toca mis labios. Porque yo, pecador, tengo el privilegio y el gozo de exponer tu palabra. Habla tú, oh Jehová, a través de tu siervo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí acabamos de ver un pequeño relato acerca de quién es Mefiboset. Dice que la Biblia nos cuenta ahí el pasaje que leímos, que a veces nosotros tenemos sobrenombres o hay cierta reputación en nuestra familia que nos avergüenza. Hay personas a las que les han puesto ciertos tipos de apodo que no les gusta absolutamente nada. Una de las cosas que están sucediendo en el famoso bullying es eso precisamente, que acostumbran ponerle apodos groseros y lastimosos a los niños, y los niños lloran, no están contentos por el sobrenombre o apodo que le han puesto. Mefiboset era uno de ellos. ¿Sabe cómo le llamaban? El lisiado, el cojo. Era triste para él. Siendo de la realeza, habiendo nacido en palacio, siendo hijo de un príncipe, el cual heredaría el trono de Dios, vivía en un lugar, en Lodebar, o Debar. Su nombre significa desierto, sin pasto. Y así estaba la vida de este pequeño Mefiboset, que en este momento ya era un hombre. ¿Por qué quedó lisiado? Ya se los he platicado, se los cuento para los que no lo saben. Cuando llegó la noticia a Jerusalén de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla, la nodriza, la nana
de Mefiboset, sabiendo lo que pasaría con el niño si no se lo llevaba, lo más natural era que el rey que quedara en lugar de Saúl buscara a toda la familia de Saúl para matarlos, para que nadie pudiera aspirar a quitarle el reino por ser familiar del rey anterior. Así que la nodriza tuvo miedo, agarró al niño y echó a correr, pero en su caída se tropezó y se le cayó el niño, y el niño quedó lisiado de sus 2 pies. Tal vez usted es una persona que ha vivido por años amargado. Es una persona que ha vivido por años triste, desesperado, porque usted se ha sentido tal vez olvidado de su familia, porque usted se ha sentido tal vez que en su casa no le quieren, tal vez su padre, su madre le ofendió y no le mostraba el cariño que a usted le hubiera gustado que le mostrara. Tal vez usted es una persona que se siente solo. Tal vez usted es una persona que se siente abandonado. ¿Sabe? Significa que posiblemente usted se identifique mucho con este joven llamado Mefiboset. Esta es la historia de un hombre que pensaba que aunque era hijo del rey, porque recuerde que siempre era Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ¿verdad? Así que aunque venía en la línea real, así que venía en ser alguien especial en el pueblo de Israel, hoy vive pobre, vive abandonado. ¿Se imaginan ustedes lo que Mefiboset habrá sentido cuando David preguntó por él y mandó a buscarlo? La nana tendría que haberle contado a Mefiboset la historia de lo que pasa con los descendientes del rey que ha muerto. Así que posiblemente Mefiboset tuvo miedo. Y tal vez Mefiboset no quería Saúl. Tal vez quería quedarse. Mefiboset posiblemente estuvo pensando: ¿qué va a pasar cuando yo esté delante de David? ¿Me matará? ¿Me despreciará? ¿Me rechazará? ¿Qué irá a pasar? Tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa la que Mefiboset se llevó cuando llegó a la presencia de David y tuvo una recepción increíble, una recepción amable. Fue bienvenido, fue bien querido, fue aceptado. Eso no lo esperaba Mefiboset. Él esperaba todo lo contrario. Pero Mefiboset, a pesar de lo que creía, se atrevió a ir delante de David, y lo que recibió fue algo tan especial que él mismo no lo esperaba. Los versos 6 al 8 no lo dicen. Vea usted, dice así: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vea la condición de Mefiboset. Él no pudo superar su situación. Él no pudo superar el verse paralítico, lisiado. Él no lo pudo superar. Así que cuando está delante de David, se trata así como un perro.
y no un simple perro, sino un perro muerto. Un perro muerto. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este perro muerto? Para que tú le recibas de la manera que le has recibido. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este perro muerto para que pongas tus ojos en él? Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera que Mefibosé. ¿Quién soy yo para que Dios pueda tener misericordia de mí? ¿Un pecador? ¿Soy malo? ¿Soy borracho? ¿Soy drogadicto? ¿Soy mujeriego? ¿Soy una mujer mala? ¿Qué sé yo pueda pensar usted o alguien pueda pensar acerca de quién es usted o quién será esa persona para poder creer que Dios puede hacer misericordia de usted? Y puede levantar su misericordia. Y de la manera que David tuvo misericordia para con Mefiboset, de la misma manera Dios tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Dios te ama. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece la maldad, pero te ama a ti y me ama a mí. Así que Mefiboset vino a la presencia de David. Ahora, aquí tenemos un niño. Nació en la realeza. Tuvo pañales de seda. Comía lo que quería. No había escasez en su vida. Pero ahora, hecho un joven, es todo lo contrario. Lisiado, viviendo en la pobreza, viviendo arrimado, no tiene propiedades, aunque tenía muchas. Vive como alguien totalmente abandonado y alguien que deseando que alguien le ame, no hay quien lo ame para nada. Un joven que cuando era niño tal vez soñaba y de escondidas iba a la recámara de su abuelo Saúl y se ponía la corona de su padre, de su abuelo, y soñaba que un día su padre sería el rey y después de su padre él vendría a ser el rey sustituto de su padre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños? ¿Cuántos de nosotros hemos jugado el juego de la realeza? Y siempre peleamos: yo quiero ser el rey, o yo quiero ser la reina, o yo quiero ser el príncipe, o yo quiero ser la princesa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños de grandeza? Y nos hemos imaginado que somos grandes, poderosos y ricos. Posiblemente Mefiboset soñaba de esa manera. Pero un día la realidad le despertó y se vio que su realidad era totalmente diferente a todo lo que él había soñado anteriormente. Así que de ser un hombre libre, en la actualidad se había convertido en una víctima. En alguien que en la actualidad era víctima. Un hombre desesperado, un hombre sin esperanza, que tenía hasta que mendigar el pan que se quería comer. Ese era este muchacho, ese era este joven, el inválido, como le llamaban, el inválido. Ahora, hay un autor
que lo leo mucho, se llama Max Lucado. Es un buen autor. Y en uno de sus libros leí esta frase, y acostumbro subrayar frases, y como en mi programa de computadora no tan solo lo puedo subrayar, sino lo puedo poner en un directorio. Y escribí y guardé esta frase que vi. Y dice así el autor Max Lucado: si su historia le está empezando a sonar familiar, debe ser que tú y Mefiboset tienen mucho en común. ¿No éramos también nacidos de la realeza? Usted y yo nacimos de la realeza. Adán y Eva, que eran los reyes. Dios les había puesto para gobernar todo lo que había. Nosotros hemos nacido de Adán y Eva. Pero de la misma manera que Mefiboset había nacido en la realeza, pero una caída le destruyó todos sus sueños, así usted y yo, aunque somos nacidos de la realeza, hay una caída. Hay una caída que nos dejó imposibilitados para poder obtener la salvación por nosotros mismos, que nos imposibilitó para tener una relación íntima con Dios, para poder hablar con Dios cara a cara y saber que Él está junto a mí cuando le hablo. Esa caída nos hizo inválidos, nos hizo amargados, nos hizo tener que andar buscando cosas para tratar de sentirnos un poco felices. Esa es la razón de las personas que usan drogas. Esa es la razón de las personas que se emborrachan. Buscan algo que les pueda hacer felices. Pero lo triste es que al despertar se sienten peor que cuando empezaron a hacer lo que ellos pensaban que les iba a dar la felicidad. Hay tres cosas que quiero tocar aquí con respecto a esta historia. Estas tres cosas que yo quiero que usted y yo veamos que el huérfano Mefiboset nos enseña. Primero, la gracia tiene el poder de cambiarnos. Las riquezas de Dios mediante el pago de la deuda por el costo de la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Así que vamos a empezar. La primera, Dios vino a buscarnos a nosotros antes que nosotros empezáramos a buscarlo. Les he dicho que no hay hombres de buena voluntad. No hay quien busque a Dios. No hay quien ame a Dios. Nadie buscó a Dios. Es falso eso de que nosotros buscamos a Dios. La Biblia es clara. Y la Biblia enseña en infinidad de pasajes que fue Dios el que nos buscó. Que fue Dios el que quiso alcanzarnos. Que la gracia de Dios nos perseguía para agarrarnos y para darnos toda la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el problema es que nosotros corríamos en el mismo sentido que la gracia venía. Y en vez de detenernos y voltearnos y decirle a Dios que nos llenara con su gracia, sin darnos cuenta, por el pecado, por la ceguera en que el pecado nos ha puesto, en vez de pararnos para recibir esa gracia maravillosa de Dios, corríamos contra la gracia. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios nos estuvo persiguiendo, que Dios nos estuvo buscando. Lo mismo David. Mefiboset no buscó a David. Mefiboset no les dijo a los que tal vez
lo movían y le dijo: llévenme al palacio, quiero hablar con el rey David. No, fue David el que dijo: ¿existe todavía algún familiar de Saúl con el que yo haga misericordia? Siempre la gracia de Dios actuará primero. Nunca lo vamos a hacer nosotros. Es falso. El pecado le ha cegado. El pecado no le deja ver el amor de Dios. El pecado le hace pensar que todo lo puede usted esperar, menos que Dios le ame. El pecado lo ha cegado, y en vez de acercarnos a la gracia de Dios, huimos de la gracia de Dios. Pero Dios nos persigue, y nos persigue, y nos persigue. ¿Cuántos de ustedes conocen el Salmo 23? ¿Cuántos de ustedes se saben el último versículo del Salmo 23? A ver quién lo puede recitar. Póngase de pie y recítelo fuerte. El último verso. No me levante la mano, póngase de pie y recítelo. Por ahí va, por ahí va, pero el principio del verso. Ya lo andan buscando en la Biblia, ¿verdad? Para poderlo decir. Ok. Yo lo voy a decir en mis propias palabras. Tu misericordia, como la jauría de perros, me persigue hasta alcanzarme, de tal manera que no puedo correr a ninguna parte hasta que tú me alcanzas. El Salmo 23, en sus dos últimos versos, dice precisamente eso: y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra perseguir, cuando estaba en mi clase de hebreo, el doctor Esteban Hicks, mi gran maestro, que sé que está enfermo, nos hizo traducir el Salmo 23. Cuando llegué a esa última parte, pegué un grito tan fuerte que mis compañeros de cuarto se asustaron. Mis amados hermanos, la misericordia de Dios no solo nos persigue como la jauría de perros persigue a la zorra. ¿Nunca han visto películas o cuentos de reyes? Cuando el rey sale de cacería, cómo los perros amaestrados persiguen a la presa y la llevan a un sitio donde no puede escapar, y el cazador llega y fácilmente la puede cazar. De la misma manera la misericordia de Dios te ha perseguido. De la misma manera la misericordia de Dios te está persiguiendo. Ha llegado un momento que la misericordia de Dios te ha rodeado. ¿Sabes cómo? Cuando Dios te empieza a llamar, cuando Dios quiere que le recibas como tu Salvador, empiezan a venir ciertas cosas a tu vida. Empiezas a sentir desesperación por lo que está pasando. Parece que no hay solución a las cosas que te pasan. Es la misericordia de Dios que está permitiendo que pases por cada una de esas cosas, para que paulatinamente te estés dando cuenta que hay algo que te puede liberar de todo eso. Cuando tocas fondo, eso significa estar rodeado. Simplemente deja que Él te toque. Deja
que Él te toque. Qué lindo, ¿no? Qué Dios maravilloso tenemos usted y yo. Qué Dios tan misericordioso. Qué Dios tan grande. Qué Dios tan amoroso. Que es tanto su anhelo de salvarme, que me persigue hasta que ya no tengo escapatoria y no me queda otra que rendirme y recibir todas las bendiciones que Él ha estado guardando para ti y que tú te has perdido de recibirlas por rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo. Dios te ama. Amén. Por eso envió a Jesucristo su Hijo, para que Él pagara por ti la condena que estaba sobre cada uno de nosotros. La paga del pecado es muerte. Pero si tú morías y morías en pecado, de nada te servía haber muerto, porque la muerte segunda también la ibas a morir. Esa fue la muerte que Cristo murió. Cristo no murió la muerte física, porque entonces usted se preguntaría, ¿por qué morimos si Cristo murió por nosotros? Es que Él no murió para quitar la muerte física. Por supuesto que vamos a ser eternos, pero Él murió la muerte segunda. Esa muerte terrible en la que quedaríamos eternamente separados de Dios. El que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida, morirá una sola vez. ¿Por qué? Porque ha nacido dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. El que nace una sola vez, muere dos veces. Explico lo que digo. Todos nosotros hemos nacido el nacimiento natural, como Yeh Barak que acabamos de presentar. Todos ustedes y yo nacimos del vientre de una madre. Pero por causa de la maldición del pecado que hay sobre toda la humanidad, por el pecado de Adán, no de Eva, de Adán, usted y yo nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Lea Efesios 1. Usted y yo estábamos muertos por causa del pecado con el que nacimos. Déjeme decirle una cosa. El ladrón no es pecador por ser ladrón. El ladrón roba porque ya es pecador. Una persona que mata a alguien no es pecador por haber matado a alguien. Él mata porque es pecador. El hacer lo que hace no lo convierte en pecador. Todo lo malo que el hombre hace es porque es pecador. Usted y yo nacimos en pecado. Dios viendo nuestra condición, Dios mirando lo que tú y yo éramos por causa del pecado, tuvo misericordia y su gracia se manifestó enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Cuando tú recibes a Cristo como Salvador personal de tu vida, la Biblia dice claramente que tenemos un nuevo nacimiento. Gálatas 5:17, Corintios 5:17. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nueva creación. Hemos sido vueltos a ser creados. Somos una nueva creación. Dios nos ha recreado a ti y a mí. Así que ya naciste dos veces. Por lo tanto, morirás una sola vez. La muerte física. Pero no morirás la muerte espiritual. Pero si tú no has querido nacer por segunda vez, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida,
Déjame decirte, morirás la muerte segunda, que viene después de la muerte física para todos aquellos que han rechazado el regalo de la gracia de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús. Si tú has estado rechazando esa gracia, si tú has estado rechazando esa misericordia, déjame decirte, la muerte segunda está sobre ti hasta que tú aceptes la gracia de Dios que le costó a Dios la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Entiende? ¿Entiende lo que es la gracia de Dios? Vino a darnos vida, vino a hacernos nuevas personas. La gracia nos buscó primero. Nosotros no buscamos a Dios. La gracia nos persigue hasta que nosotros la hagamos nuestra. Vea el verso 4 otra vez. ¿Hay todavía alguien que quede en la casa de Saúl que yo pueda mostrar bondad? Otra vez. No fue Mefiboset, de David. De la misma manera. ¿Por qué dice la Biblia que amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. No dice, Dios les ama porque ustedes amaron a Dios primero. No, dice, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Le amamos a Él como respuesta del amor que Él nos dio. No es que Él nos ama a nosotros como respuesta al amor que nosotros le hayamos dado, sino todo lo contrario. Él fue el que nos amó y en su gracia nos salvó y nos dio vida eterna, vida abundante, vida con un maravilloso propósito. ¿Cristo ya es tu Salvador? ¿Ya vive en tu corazón? Nada más hay uno o dos por ahí. Pues espero que esta mañana todos abran su corazón y reciban a Jesús. ¿Quiere decir que hay puros pecadores aquí? Solo escuché 2 amenes. El de Raúl y otro por aquí que escuché. ¿Ya eres salvo? ¿Ya has recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida? ¿O todavía estás en pecado? Cuando usted escuche eso, esté listo para gritar un amén. Si no, el predicador, y más si es invitado, va a pensar que ustedes, que todos los que están en esta iglesia todavía no son salvos. ¿Por qué somos tan flojos para gritar un amén cuando algo nos gusta? ¿Por qué somos tan flojos para dar un aplauso cuando escuchamos una palabra que nos encantó? Aprendamos a expresar nuestros sentimientos. Es importante. No para mí, para usted y su relación con Dios. Para usted y su relación con Dios. Entonces recuerden, fue David el que buscó a Mefiboset y no nosotros a él. Allá en Efesios 1, 4 y 5 dice así: hace mucho tiempo. Recuerden que muchas cosas pongo una traducción que me gusta. Miren, hace mucho tiempo, incluso antes de que Dios hiciera el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para ser santos, sin falla, en sus ojos o ante sus ojos. Su plan inmutable, siempre ha sido para nosotros adoptarnos en su familia, para traernos a sí mismo a través de Jesucristo. ¿Y saben? Esto le dio placer a Dios. Esto le agradó a Dios, el que a través de su amor, usted y yo fuésemos salvos. La segunda cosa,
La gracia tiene el poder de cambiarnos. ¿Qué era Mefiboset antes de que viniera David? Un pobre, un abandonado, un despreciado. ¿Qué fue Mefiboset después de que vino a David? Un hombre que estaba sentado a la mesa de David, no como esclavo, no como siervo, sino como hijo de David. ¿Sabe usted que hoy usted y yo somos hijos de Dios? Amén. Usted nunca le ha dicho a una persona no cristiana: yo soy un hijo de Dios. Y él le ha contestado: ¿y yo? ¿También Dios me hizo a mí como a ti? ¿Qué le ha contestado usted a esa persona? Tal vez nada. Yo siempre les contesto cuando me dicen así, les digo: es verdad, Dios te crió, pero eso no significa que eres hijo de Dios. Eso significa que eres creación de Dios, porque Dios te crió. La Biblia dice que solamente son hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en sus nombres, les dio autoridad de ser llamados hechos hijos de Dios. No son llamados por hombre, ni por voluntad de hombre, ni de carne, sino por voluntad de Dios. No es que alguien cree por mí. Quiero decirles, Dios no tiene nietos. Yo sé que aquí hay muchos abuelos y hasta bisabuelos, ¿verdad, hermano Raúl Senior? No, Dios no tiene nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. Dios tiene puros hijos. Y esto significa que cada uno, en lo individual, tiene que decidir recibir o rechazar a Jesús. Si le recibes, te conviertes en hijo de Dios. Si le rechazas, sigues siendo simplemente creación de Dios. ¿Amén? Amén. Esa es la respuesta. Nosotros somos creados por Dios, todos. Pero el derecho a ser sus hijos es solo por medio de la fe y de recibir a Cristo como Salvador personal. Y lo digo con todo respeto. Usted no recibe a Cristo cuando toma la hostia. Porque si usted le dice a una persona de esa religión: ¿ya recibiste a Cristo?, le va a contestar: sí. Todos los días que celebramos el sacrificio de la misa y recibo la hostia, recibo a Cristo. Falso. No. Usted tiene que decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que el pecado es malo porque me ha separado de ti. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo corazón. Jesús, yo abro mi corazón. Yo te invito. Entra a morar en mi vida. Te recibo como Señor y Salvador personal de mi vida. Y viene usted al frente de una iglesia para que todo el mundo se dé cuenta de la decisión que usted ha hecho, porque dice Jesús que el que se avergonzare de él, él también se avergonzará de él delante de su Padre que está en los cielos. Solamente son hijos de Dios aquellos que por la fe han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. No nos damos cuenta, hermanos, de cuánto Dios nos ha amado. Verdaderamente sucede algo en nosotros. Nuestra vida es revolucionada. Nuestra vida cambia por completo. Hermanos, en mis 35 años de ministerio he visto infinidad de hombres y mujeres transformados, cambiados por la gracia de Dios. Amén. Amén, amén. He visto borrachos, pero de esos que ya son teporochitos, como le decimos en México, que simplemente viven con la botella todos los días. Los he visto. Los he visto venir a los pies de Cristo. Y los he visto transformados
en hombres de valor, en hombres que han sido diferentes. He visto personas que se emborrachan o que se emborrachaban, que vivían en casas que se les estaban cayendo en la cabeza. Los he visto venir a Jesús, aprender a dar su diezmo y empezar a comprar ladrillo, empezar a comprar varilla. Yo lo he visto comprar camionadas de tierra, empezar a comprar cal, empezar a comprar cemento y al rato empezar a construir su casa. Una casa de concreto, de material, como se hacen en México. Porque ¿sabes cuál es la tercera cosa? Jesús te cambia, Jesús te transforma, la gracia cambia por completo tu vida. Y la tercera cosa que podemos ver es que la gracia es la riqueza de Dios a costa de la muerte, al costo de la muerte de Jesús. Cuando la gracia la recibes, la aceptas y la haces tuya, las bendiciones de Dios que Dios nos dio a través de Abraham, en el capítulo que leímos, capítulo 3 de Gálatas, ahí nos dice que tú y yo por la fe, no por sangre, por la fe, somos hechos hijos de Abraham. Y al ser hijos de Abraham, somos herederos de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. En Abraham somos bendecidos. En Abraham, aquellos que nos tratan con bendición son bendecidos. En Abraham, aquellos que nos tratan con maldición son maldecidos. En Abraham, todas las promesas que Dios le dio a Abraham son nuestras. Recuerde, la gracia es la que nos buscó, no nosotros a la gracia. Cuando hicimos nuestra la gracia, nos transformó, nos cambió, nos hizo nuevos. Y en tercer lugar, la gracia nos da todas las bendiciones que Dios tiene por nosotros o para nosotros a través de Jesús. Si usted ya es salvo, si usted ya es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, nunca piense que usted no merece nada de Dios. Nunca piense que usted es indigno de que Dios ponga sus ojos en usted y lo bendiga. Piense todo lo contrario. Como Mefiboset tuvo que darse cuenta. David hizo misericordia con Mefiboset, no por algo bueno que Mefiboset tuviera, no por algo bueno que Mefiboset le pudiera ofrecer a David. ¿Qué podía ofrecerle si no tenía nada? Ni siquiera era un hombre fuerte y preparado para la guerra. Pero David le amó por esta razón. Hay alguien de la familia de Saúl a quien yo haga misericordia por el amor a Jonatán. David y Jonatán habían hecho un pacto. Si yo muero, cuidarás de mi familia, dijo Jonatán. Y David dijo, y si yo muero, tú cuidarás de la mía. Por ese pacto que David había hecho, tuvo misericordia de Mefiboset. Dios dijo que él nos bendeciría en Abraham. Por esa promesa que Dios hizo, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para darnos salvación y vida eterna, no porque lo merecemos, nadie lo merece. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa tu pecado, no importa quién seas, bueno o malo, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas abrir tu corazón y recibirlo como tu Salvador. Habrá alguien en esta hora que nunca lo ha hecho
Pero hoy quiere decirle Jesús, yo te entrego mi vida. Jesús, yo soy pecador. Me arrepiento de mi pecado. Sálvame, Jesús. Hazme un hombre nuevo. Hazme una mujer nueva. Yo te recibo como mi Salvador. ¿Habrá alguien que va a levantar su mano ahí en el lugar donde está? Levántala. Él vino por ti. Vino para salvarte a ti. Vino para darte vida a ti. ¿Habrá alguien que no lo ha hecho? Hazlo. Bueno, espero ver que todos ustedes ya hayan hecho esta decisión. Si no lo hayan hecho, piensen en la necesidad de hacerlo. Déjeme decirlo, ninguna iglesia es salva. Ninguna. Usted puede ir a la iglesia que usted quiera ir, pero mientras usted no reciba a Jesús como Salvador personal, usted sigue estando en la misma condición. Que Dios los bendiga ricamente y que puedan pensar en lo grande del amor de Dios por ti y por mí. Amén.